¿Sabías que las CBDCs o monedas digitales del Banco Central podrían revolucionar la forma en que usamos el dinero? Las CBDCs es un tema que está ganando cada vez más atención en el mundo. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Y cómo podrían afectar nuestras vidas? En este video te explicaré todo lo que necesitas saber sobre las CBDCs en 4 puntos clave. Te contaré qué son, cómo funcionan, cuáles son sus posibles ventajas y desventajas y quién las controlaría. Quédate hasta el final porque te contaré la gran advertencia que Robert Kiyosaki ha hecho respecto a su implementación. 7 de cada 10 personas en el planeta utiliza actualmente algún tipo de pago digital. El confinamiento de la pandemia aceleró la adopción de compras digitales, con un crecimiento que se sostuvo entre 2021 y 2022 como pico máximo, logrando tasas de crecimiento interanual de 36 y 39% respectivamente. El valor de las transacciones digitales en Estados Unidos alcanzó los 14.7 billones de dólares en 2021. Esto representa un crecimiento del 12% con respecto al 2020. El PCMI proyecta que el comercio electrónico en América Latina superará los 509 mil millones de dólares en 2023, un 27% más que en 2022. Estos datos muestran que el uso de transacciones digitales está creciendo rápidamente en todo el mundo y en América Latina en particular. Este crecimiento se debe a una serie de factores como la creciente penetración de Internet, la expansión de la telefonía móvil y la creciente demanda de servicios financieros más eficientes y accesibles. Al mismo tiempo, esto parece ser un buen escenario para la implementación de las CBDCs, que podrían acelerar aún más el crecimiento del uso del dinero digital. Sin embargo, las CBDCs se vienen pensando desde hace muchos años atrás. Veamos 4 puntos clave para entender las CBDCs. Antes, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo sobre finanzas. 1. Los bancos centrales. Primero debemos saber que un banco central es una institución financiera que es responsable de la política monetaria de un país o región. El objetivo principal de un banco central es mantener la estabilidad de los precios. Los bancos centrales suelen tener una serie de funciones. Entre ellas está emitir la moneda del país, regular el sistema financiero, supervisar los bancos comerciales y actuar como prestamista de última instancia para los bancos comerciales. Los bancos centrales son instituciones públicas que suelen ser propiedad del gobierno. Sin embargo, en algunos casos, los bancos centrales pueden ser propiedad privada. Los bancos centrales son importantes para la economía porque ayudan a mantener la estabilidad financiera. Al controlar la oferta monetaria, los bancos centrales pueden ayudar a evitar la inflación y la deflación, que pueden tener un impacto negativo en la economía. El sistema de reserva federal es el Banco Central de Estados Unidos. Y Robert Kiyosaki ha mencionado lo siguiente con respecto a esto. A lo largo de la historia, quien controla el dinero controla el mundo, y desde 1944 Estados Unidos controló el dinero, siendo el dólar estadounidense la moneda de reserva mundial. Esto le ha permitido a Estados Unidos tener una gran influencia en la política económica global. 2. ¿Qué son las CBDCs? Las CBDCs son las siglas en inglés de Central Bank Digital Currency. Son monedas digitales emitidas por un banco central, es decir, son dinero real pero en forma digital. Las CBDCs no son criptomonedas y se diferencian de ellas al no ser emitidas por una autoridad central, como un gobierno o el Banco Central. Esto significa que están respaldadas por un activo real, como reservas de oro o las de divisas. La idea de las CBDCs se han desarrollado gradualmente a lo largo de los años, a medida de que la tecnología ha avanzado y las necesidades de la sociedad han ido cambiando. Uno de los primeros estudios sobre las CBDCs fue publicado en 1996 por el Banco de Pagos Internacionales, BIS. Este estudio examinó los posibles beneficios y riesgos de las CBDCs y concluyó que tenían el potencial de mejorar la eficiencia del sistema financiero. En los años siguientes, varios bancos centrales comenzaron a explorar la posibilidad de emitir CBDCs. En 2014, el Banco de Suecia lanzó un piloto de CBDC llamado e-Krona. Otros bancos centrales que han realizado pilotos de CBDCs
incluyen al Banco de Canadá, el Banco de Japón y el Banco Central Europeo. En la actualidad hay más de 100 bancos centrales en todo el mundo que están explorando la posibilidad de emitir CBDCs. Estos bancos centrales están evaluando los beneficios y riesgos potenciales de las CBDCs antes de tomar una decisión sobre si emitirlas o no. 3. ¿Cómo funcionan las CBDCs? Las CBDCs pueden funcionar de diferentes maneras. Una posibilidad es que se utilicen a través de una aplicación móvil o una billetera digital. La tecnología blockchain está siendo considerada para su manejo. Blockchain es como un libro de contabilidad que se actualiza de forma continua. Cada bloque de la cadena de bloques contiene información sobre una transacción, como la fecha, el monto y las partes involucradas. Los bloques se agregan a una cadena de bloques en orden cronológico y cada bloque contiene un hash del bloque anterior. Esto crea una cadena de bloques que es segura y confiable. 4. Ventajas y desventajas de las CBDC. Entre las ventajas que se están promoviendo son mayor eficiencia y velocidad en las transacciones, menores costos de transacción y mayor inclusión financiera. Sin embargo, también existen algunas desventajas potenciales, como el riesgo de ciberataques, un posible aumento de la inflación y la pérdida de la privacidad y la libertad. Este último es el que más preocupación está causando en los expertos de finanzas y defensores de los consumidores. Robert Kiyosaki advierte que se debe proteger la libertad individual y el libre mercado. Los peligros potenciales de una CBDC incluyen la pérdida de privacidad y el riesgo de control autoritario. Advierte sobre el sacrificio de estos valores en tiempos de crisis de recesión económica y contra los bancos centrales y gobiernos autoritarios que podrían aprovechar dichas crisis para obtener más control. En resumen, las CBDCs son un nuevo tipo de moneda digital emitido por los bancos centrales, que tiene el potencial de revolucionar la forma en que usamos el dinero. Las CBDCs ofrecen una serie de ventajas potenciales, como mayor eficiencia, seguridad e inclusión. Sin embargo, también existen algunas desventajas potenciales, como la pérdida de privacidad y el riesgo de ciberataques. Es probable que las CBDCs sigan desarrollándose en los próximos años a medida de que esto suceda. Es importante estar informado sobre los pros y los contras de este nuevo tipo de moneda. Así que suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto con nosotros. Finalmente, revisa en la descripción y el primer comentario fijado algo que te puede interesar. Y recuerda que es posible hacer más con menos.